Ventanas cósmicas. Shalom Aleichem y gracias por estar con nosotros. Muy bienvenidos a todos nuestros amigos, a todos aquellos que están con nosotros constantemente. Gracias Toda Raba. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy importante acerca de las ventanas cósmicas. Esto pareciera un poco de ciencia ficción, pero creo que no se ha tomado en realidad. Y para eso vamos a dar una base y vamos a hablar de las fiestas, que el Creador mismo nos deja esas fiestas como una forma de conexión que desafortunadamente las han cambiado por celebraciones. Y vamos a leer el texto, en español. Habla a los hijos de Israel y diles: las Moadim de Yahweh, las cuales proclamaréis como Mikra Kodesh, serán estas. Y después de este verso ya viene toda la línea de las fiestas, comenzando por la primera, una de las primeras es Shabbat. Y dice: Vaidaber Yahweh el Moshe lemor, Daber al Bnei Israel be'amarta al gen, Moedi Yahweh, Asher tagru atan, Mikra Kodesh, el han meode. Sheshet Yamin, aquí nos dice ya, 6 días ta'ase melachto, 3 días harás obra. Bayon hashevi'i Shabbat Shabbaton, pero en el 7º día será un Shabbat. Pero no queremos entrar en todo eso, porque lo más importante es entender que estas no son fiestas normales. No son días de conmemorar, días de comer, más allá de que así sean tomados. La Kabbalah nos enseña que durante el año existen aperturas cósmicas que ponen a nuestra disposición bastante energía que emana desde planos superiores hasta el mundo físico. La Kabbalah nos dice que hay mundos paralelos y lo vamos a encontrar ahorita, que la parte más especial de nosotros no es de este mundo o con referencia a nuestra alma. Entendiendo entonces que existe esto, dice, y estas puertas o estas energías o estas aperturas cósmicas se abren con la intención de que podamos utilizar dicha energía para elevar nuestra conciencia y así, por ende, nuestro entendimiento, de manera que podamos crecer hacia el despertar de la conciencia, entender nuestro rol y vivir una vida libre de caos y sufrimientos. En otras palabras, una vida más consciente y real. Pero resaltemos aquí que con el pasar del tiempo, con los cambios culturales y la manipulación de la información, mucho de todo esto se perdió o se confundió. Para muchos pueblos, sin embargo, varias culturas guardan similitudes con las coincidencias de estas famosamente llamadas fiestas judías. O así le quisieron poner para desconectar todo lo relacionado a la relación con nuestro Creador. Pero hablando que aquí nos dice muy claramente a los hijos de Israel, regresemos al texto y queremos enfatizar esto. Aquí habla a los hijos de Israel, o aquí también nos dice Daber al Bnei Israel. ¿Quiénes son estos hijos de Israel? Por años se han encargado de hacer creer que los hijos de Israel son los judíos. Y eso no es cierto. No es cierto. De acuerdo a la Torah no es cierto. Y lo vamos a ver por qué. En Shemot capítulo 3:10 nos dice, cuando el Creador manda a Moshe, no solamente había judíos, pero es que esta parábola es muy abierta. Y vamos a tratar de hacerlo un poco simple para entender. Dios dice ahí, por tanto, ahora ven y te enviaré a Paró, para que saques de Mizraim a mi pueblo, los hijos de Israel. En otra cita nos dice, Yahweh
el Elohei de los Ibrín, así, o de los hebreos. No se está refiriendo al país de Israel, estás refiriendo a algo mucho más amplio. Este es Shemot 3:18. Pero esto es con referencia, fíjese quién es el pueblo de Israel, quiénes son los hebreos, y desde aquí nos da la clave. Yahweh, nuestro creador, hizo al Adán, lo formó de tierra, y bueno, con todas las características. Entonces, ya estando listo, Yahweh Elohim Vayetzer formó con sus manos, así como un alfarero hace una figura de tierra, así. Por eso dice que cuando alguien fallece, bueno, vuelve a su ciclo normal, que polvo eres, porque del polvo fuiste tomado, y al polvo vas a regresar. Pero solamente esta porción. Porque lo más importante de esto no es el cuerpo, es lo que está en el cuerpo, que es el alma. Que es en todo caso esto, y lo vamos a entender. Esto es la energía del Creador, la que depositó. Dice aquí. Entonces Yahweh Elohim formó al Adán del polvo de Adama. Esto es el cuerpo. Y sopló en su nariz aliento de vidas. Estos son las chispas que en sí es la letra Hei, la última de su nombre. Y fue el Adán o el hombre un ser viviente. Pero ¿de dónde vienen estas chispas? Porque estos son los que le llaman los Ibrín, estas chispas, no estos, no un grupo de personas, no un pueblo. Estos son sus hijos, que después sus hijos vinieron o entraron en un cuerpo físico para cierto trabajo en especial. Pero esto es, vamos a verlo aquí, ¿desde dónde vienen estas chispas? Estas chispas vienen, todas estas chispas son los hijos de Israel, son los hebreos, son los hijos de Yahweh. ¿Y desde dónde vienen? Desde el origen, desde el Simsun, desde aquí, desde la gran explosión. Desde aquí están los hijos de Yahweh. Estos son los hijos de Israel. Acuérdese que Jacob es una cosa e Israel es otra. Ahora, ¿por qué les dicen los hebreos? Porque nosotros cruzamos de este mundo a nivel de almas o de chispas y vinimos a ser puestos en un cuerpo de polvo. Esto es, estos son los hijos. Aquí estábamos todas las almas, desde aquí, desde la primera explosión o el Simsun. Estos hijos de Israel son esta Hei. Estos son los hebreos, los que cruzamos esta dimensión, hijos de Yahweh, porque, mire, aquí estamos muy apegados, pero por causa de la creación tuvimos que despegarnos. Ahora, la religión ha jugado un papel importante en la confusión de dichas conexiones. El punto es que si ya estamos acá como hijos de Israel, tomamos un cuerpo como seres humanos, constantemente necesitamos conectarnos con nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que se conecta? Las chispas que tenemos en nosotros, que son parte del Creador. Esta es la energía, pero esta energía la podemos canalizar en lo que él llama fiestas, o lo que se traduce como fiestas, más bien que son ventanas cósmicas, tiempos de conexión. Soy un poco raro el lenguaje. Pero la religión hizo una gran confusión en estas conexiones, ya que con la finalidad de desconectar a las personas de su poder personal, de acercarse con su Padre, porque estas chispas son hijas de este Creador desde aquí. Con la finalidad de desconectar a las personas de su poder personal, instituyeron nuevos calendarios. Las fechas se modificaron, los meses y la cantidad de días se manipularon, y los calendarios se asociaron únicamente al sol, como haciendo de cuenta que la noche no existe. Al enfocar los calendarios únicamente en el astro rey, restaron importancia a la luna y el poder de la noche, que es la encargada de marcar los inicios y que a su vez permite el paso a la luz. ¿Qué cambios son estos? De entre muchos que hicieron,
Mire, vamos a ver un poco los calendarios. Estas son las fiestas que se le llaman las fiestas de Yahweh. Las vamos a verlas. Están, vamos a empezar desde aquí. La fiesta de Rosh Hodesh, Yom Kippur, Sukkot. Aquí tenemos Hanukkah, Purim. Y eso se le llama las tradiciones o las religiones, con el propósito de desconectarlo, dijeron: estas son fiestas judías y estas no están en la Biblia. Pues no son ni fiestas, y si están en la Torah, son ventanas que se abren cada cierto ciclo. Que es lo que después quisieron desconectar el calendario romano. Que miren, si vemos nosotros, son 2, 4, 6, 8, 10 meses. Pero después tuvieron que acomodarlo porque no empalmaba con el otro calendario, con el calendario hebreo. Después viene el calendario gregoriano. Este calendario gregoriano, ¿cuándo nace? Nace en 1582. Antes de este estaba el calendario juliano. Tuvieron que acomodarlo también, y ahí vemos los nombres actuales, los nombres que eran, tuvieron que agregar nombres. Bueno, se acomodó todo, se perdieron unos días. Después de este calendario juliano, ahora está el calendario gregoriano, y es por el que en el occidente nos regimos, o hacen que nos rijamos. ¿Para qué? Para que pasemos desapercibido cuando vienen esas ventanas cósmicas, esas conexiones con nuestro Creador. Y así nos desconectaron. El calendario celta, por ejemplo, señala otras cosas. Y hay tantas culturas que cada una tiene sus calendarios. Precisamente para evitar que las personas puedan estar atentas a los días. Por ejemplo, cambios sutiles pero muy importantes y que hacen demasiada diferencia en cuanto a conexiones se trata. Cambios sencillos como que los días empiezan al primer minuto después de la medianoche. Así nos dijeron. El día cambia al primer minuto de la medianoche. Nos dice que la semana empieza el día lunes, cuando en realidad la Torá nos dice que empieza al terminar Shabbat. Aproximadamente los días que se colocaron como sábado, entre 7 y 8 de la noche, inicia el primer día de la semana. Y también se realizan una serie de cambios de fecha en relación a las ventanas cósmicas. No son fiestas, son ventanas cósmicas, así como lo que se instituye para celebrar esto. Pero, por ejemplo, dentro del calendario juliano y el romano y el gregoriano, que es la Iglesia Católica en este caso, y solamente lo decimos por información, aunque no acepte el uso de otro calendario, ellos no usan el calendario hebreo, que no sea el gregoriano. Este es el con el que se rigen ellos. En su afán por convencer a los fieles de que su calendario será igual de completo que el original, instituyó muy cercanas a las ventanas cósmicas, pero fuera de tiempo y de información para lograr hacer la conexión genuina. Por ejemplo, sabemos muy bien que la fiesta de Pesaj, ellos la alinean muy cercanamente con la Semana Santa. Y así otras fechas que tal vez usted no se da cuenta. Ahora, la religión judía, y lo estamos hablando así en su concepto completo, la religión judía es la única que conserva el calendario fiel. Pero aún así, a pesar de conservar los rituales y las fechas exactas, perdieron la conciencia de las conexiones, al punto en que muchos se alejan por completo de la sabiduría de la Kabbalah por temor a que puedan ser cuestionados de brujería, porque así quisieron llamarla. Y aquí vamos a hacer un énfasis muy importante, solamente para aclarar que aunque el calendario que nos da la Torá es el mismo que el calendario judío, las fiestas judías distan mucho de las conexiones cósmicas, porque cuando no existe la comprensión
el entendimiento y la conciencia necesaria, el encender una vela a la hora exacta, preparar una comida al pie de la letra o realizar una plegaria, no garantiza que haya conexión con la energía disponible. Ahora, un judío no siempre es cabalista. Y la diferencia entre ambos es que el judío es religioso, teme al pecado, pertenece a una sinagoga o a un templo religioso en donde sigue los lineamientos de un rabino, de un grupo o de un líder religioso. Mientras que el cabalista no tiene religión. Su templo puede ser cualquier lugar, pero en sí es el universo entero. Puede o no tener un líder espiritual, que más que un líder es un maestro que le enseña cómo convertirse en su propio líder, cómo conectarse con su energía, directamente con el Creador. Y entiende que el estudio de la sabiduría y la aplicación de la misma es un compromiso personal que tiene un pacto con el mundo entero. Y seguimos con ese énfasis. La Kabbalah no tiene nada que ver con la religión judía ni con la nacionalidad. La Kabbalah enseña que existe un pueblo formado por aquellos seres humanos que recibieron en el monte Sinaí un paquete energético compactado en un documento conocido como la Torá, y que en realidad no se trató de un momento histórico, sino que es un evento que se puede experimentar cada año bajo la energía de una ventana cósmica, que se abre sobre nosotros en una fecha determinada del año. Y por lo tanto, cada persona que elija aceptar este sistema espiritual y utiliza las herramientas y enseñanzas automáticamente es un israelita, más allá de que es o un no judío. Ya le expliqué lo que es un israelita. Los sabios de la Kabbalah nos enseñan que estas ventanas cósmicas nos dan la oportunidad de experimentar una transformación a nivel cuántico, ya que este tipo de eventos nos permite comprender en un solo día una lección que podría tomarnos media vida, una vida entera o incluso muchos problemas. Estas son herramientas espirituales que tenemos a nuestro alcance y que se repiten cada semana, cada mes y cada año. Pero todo esto tiene que ver dentro de un aprendizaje. Por eso se necesita un maestro más que un rabino, o un pastor, o un rosh, o un roe. Se necesita un maestro porque este nos tiene que enseñar a preparar la vasija para que cada ventana cósmica estemos listos y sepamos qué tipo de energía estamos por recibir. Esto es cíclico, así. Cada año da la vuelta, es cíclico. La vasija, conforme a la Kabbalah, conforme al Zohar, no es un sentido literal, que también lo puede ser. Pero la vasija es un recipiente. Sirve para contener algo. Es frágil y se puede romper. En términos cabalísticos, el concepto de vasija es a lo que se refiere en lenguaje de las ramas, en el que se utilizan conceptos que conocemos para descubrir asuntos del plano superior, que simplemente no podemos entender porque los hemos visto, no los hemos visto, lo recordamos estando aquí en el mundo físico. Por lo tanto, cuando hablamos de una vasija, el Zohar nos dice que nos estamos refiriendo a nuestra conciencia, que viene siendo el único recipiente para captar esa energía. Ahora, existen dos tipos de vasija: la vasija lineal y la vasija circular. Un ser humano, una persona, cualquiera que ésta sea, de la religión que ésta sea, sin conexión espiritual, un religioso, por ejemplo, posee
el tipo de vasija lineal, que consiste en una conciencia limitada, con principio y fin, que ocasionalmente le permitirá contener pequeñas porciones de luz, pero por poco tiempo y de forma inconstante. ¿Por qué? Porque solamente a través de su religión, de su temor, de los mandamientos que ayudan bastante, hasta ahí tiene su margen. Mientras que un ser que ha trabajado con su conexión espiritual logra poseer una vasija circular, la cual es ilimitada, sin principio ni fin, de manera que le permite contener la totalidad de la luz y así manifestar plenitud y estabilidad permanente en su vida. Entendido esto, ¿qué relación hay entre los tipos de vasija y las ventanas cósmicas? Ya que cuando estamos en un día en una ventana, dicha energía que emana del plano superior nos da la oportunidad perfecta para abrir la conciencia lineal en circular y de esta forma alcanzar la transformación o las bendiciones con las que el Creador le dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel y diles, estas son mis fiestas, estas son mis ventanas cósmicas, las cuales ellos observarán. Ahora, hay ventanas chicas y hay ventanas grandes. Las ventanas chicas son los días de Shabbat, el día de Rosh Hodesh. Recordemos que estas dos ventanas se abre la puerta del oriente. Son ventanas muy constantes, pero hay ventanas grandes con mayor energía. Por ejemplo, Rosh Hashanah es una ventana muy grande. Rosh Hashanah no es comer miel, es tomar conciencia de que ese día, que la energía que viene ese día no viene en ninguna parte del año, solamente ese día. Va a venir después Yom Kippur, Sukkot, pero la bendición, la energía de Rosh Hashanah solamente en Rosh Hashanah. ¿Y qué es preparar la vasija? Tomar conciencia de que no voy a ir a comer miel con manzana ni cabeza de pescado, sino que voy a preparar mi vasija para conectarme y mi vasija esté lista para tomar toda esta energía que después se convertirá en mi crecimiento espiritual, en entendimiento, en la apertura de mi conciencia. Yom Kippur es otra energía completamente diferente, muy fuerte. Sukkot no es abajo, no es solamente meterse en la casita de Sukkot y comer ahí, no, porque si no seríamos religiosos. Y como yo le mencioné, esto no tiene nada que ver con religión. Y así lo hicieron. Así lo hicieron, todo lo encerraron en un entorno religioso, pero después vienen a matar la misma religión, porque dice que la religión es el opio del pueblo. Después viene Sukkot, Pesach, Shavuot, Hanukkah, Tu B'Shevat, Purim, Tu B'Av. Son ventanas grandes que en cada fiesta, antes de estas, así se le llama fiesta, pero que realmente son muedín, son citas, son aperturas de ventanas cósmicas. Antes de cada una de esta ventana cósmica, tenemos que preparar nuestra conciencia, nuestro entendimiento, preparar nuestra vasija para sanar nuestra alma, para que esa chispita que tenemos dentro de nosotros agarre toda esta energía de acuerdo a la capacidad de nuestra vasija. Sin lugar a dudas, su plan de desconectar al pueblo, de desconectar a los hijos de Yahweh, a los hebreos, les ha funcionado. Porque esto que les estoy explicando lo ven como astrología, como brujería, y de hecho está prohibido hacer esto. ¿Quién lo prohíbe? La religión. ¿Quién dice que lo hagamos? El Creador. Ya que como chispas que somos, tenemos que estar conectados
con el Padre de las luces. Pero eso solamente si nuestra vasija se vuelve de lineal a circular y que esté capacitada para comunicarse con su Creador. Muy pronto estaremos hablando antes de cada fiesta, preparando nuestra conciencia para entonces poder disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre, del Padre de las luces. Shalom Aleichem y hasta la próxima.